Tú quieres saber en qué compañías invertir en la bolsa de valores, pero eres solo un principiante. Pues entonces este video es para ti. En este video te enseño cómo escoger tu estrategia de inversión y lo más importante, en qué compañías invertir en la bolsa de valores. Todo usando un lenguaje sencillo y sin necesidad de conocimientos previos de finanzas o economía. Invertir en la bolsa de valores es un plan con un simple propósito: ganar dinero, ya sea invirtiendo miles y miles de dólares o simplemente ese pequeño capital que nos sobra de cada salario del mes. Pero independientemente de la cantidad que invirtamos, lo más importante es en qué compañía lo invertimos. Para eso, antes debemos saber qué tipo de inversionista queremos ser y cuál es la estrategia de inversión que más nos conviene. Existen diferentes tipos de inversionistas y diferentes tipos de estrategias de inversión, pero en mi opinión, en la bolsa de valores hay dos tipos de inversionistas fundamentales y cada uno tiene una estrategia de inversión bien definida. Por un lado, tenemos a los especuladores y por otro lado, tenemos a los inversionistas a largo plazo. Los especuladores son aquellos inversionistas que entran a la bolsa de valores tratando de hacer millones de la manera más rápida posible, por lo cual compran y venden constantemente. Este tipo de inversionista es también conocido como day trader, ya que solo retienen una inversión por cortos periodos de tiempo. Y su interés es básicamente comprar acciones de una compañía y esperar que suba de precio lo más pronto posible para vender y hacer su ganancia. Para esto, los especuladores buscan compañías cuyo valor cambia drásticamente en cortos periodos de tiempo. Estas compañías son llamadas compañías de alta volatilidad. Uno de los riesgos fundamentales de invertir en compañías de alta volatilidad es que su precio en la bolsa de valores depende muchísimo de inversionistas que poseen gran parte de las acciones. Si estos inversionistas mayoritarios deciden vender, el precio de las acciones puede caer estrepitosamente en cuestión de minutos y no recuperarse en mucho tiempo, o hasta incluso irse a la quiebra. Por eso, para ser un especulador debes tener unas características personales que te permitan lidiar con altos niveles de riesgo. Si no te sientes cómodo poniendo casi toda tu fortuna en riesgo cada día, entonces te recomiendo que no seas de este tipo de inversionista. El otro tipo de inversionista es llamado inversionista a largo plazo. Este tipo de inversionista no compra acciones para venderlas al otro día, sino que las retiene por largos periodos de tiempo para maximizar sus ganancias. Por eso, generalmente los inversionistas a largo plazo buscamos inversiones más seguras, con poco riesgo, aun cuando las ganancias sean menores. El inversionista a largo plazo busca invertir en compañías que llevan tiempo establecidas, que sean compañías muy estables y sobre todo que paguen dividendos consistentemente. Si no sabes lo que es un dividendo, pues te recomiendo que veas este video donde te explico de la manera más sencilla del mundo cuáles son los conceptos básicos de la bolsa de valores. Pero antes, golpea con fuerza ese botón de suscribirte y aún más fuerte ese botón de like para ayudarme con el canal. Una estrategia muy común entre los inversionistas a largo plazo es la de reinvertir los dividendos en las mismas compañías para incrementar el retorno de las ganancias de forma recurrente. A esto se le llama interés compuesto, ya que tus dividendos reinvertidos incrementan el porcentaje de ganancias en cada ciclo de pago. Por ejemplo, si compramos 10 acciones de la compañía A, la cual paga un dividendo mensual del 5%, y cada acción en la bolsa tiene un precio de $15, al mes de comprar las acciones recibiremos un dividendo de $7.50. O sea, el 5% de nuestra inversión total de $150. Si decidimos reinvertir estos dividendos en la misma compañía A, pues entonces obtendremos 0.5 acciones de esta compañía, para un total de 10.5 acciones, lo cual incrementa el valor de nuestra inversión a $157.50. Ahora, al mes siguiente, el dividendo que recibiremos es basado en nuestro nuevo total de acciones, por lo cual este mes recibiremos $7.87. De nuevo, el 5% de nuestra inversión total durante el periodo anterior. De esta forma, cada vez que reinvertimos los dividendos, los pagos van a generar una ganancia mayor en el siguiente ciclo. Para resumir, cada tipo de inversionista tiene una estrategia de inversión basada en su tolerancia al riesgo y sus planes futuros. El especulador generalmente tiene por estrategia invertir cantidades altas en compañías que representan un riesgo mayor con la esperanza de obtener ganancias mayores, mientras que el inversionista a largo plazo invierte en compañías más seguras que proveen ingresos estables, pero con ganancias mucho menores. Claro, nada de esto está escrito en piedra, y hay ocasiones en las que un inversionista a largo plazo decide invertir en acciones de una compañía porque ve una oportunidad de hacer una ganancia. Por ejemplo, en abril del 2020 invertí en una conocida compañía de cruceros porque tenía la completa seguridad de que el precio de las acciones en la bolsa de valores estaba muy por debajo de su valor real y las probabilidades de ganar dinero eran casi de un 100%.
Hoy, mis ganancias totales son casi de un 150% sobre mi inversión inicial. Ya seas un especulador o un inversionista a largo plazo, existe un grupo de reglas que te pueden ayudar a determinar si invertir en acciones de una compañía es una buena o mala opción. Pero antes de darte esas reglas, hay cosas que debes tener siempre presente antes de invertir en la bolsa de valores. La primera es que invertir tu dinero siempre es un riesgo. No importa si es en la bolsa de valores o en un negocio privado, invertir siempre viene con riesgo y la bolsa de valores no es para nada diferente. Dicho esto, siempre hay cosas que podemos hacer para disminuir ese riesgo y es aquí donde podemos separar las buenas inversiones de las malas. Estas son las reglas generales que debes seguir para saber si debes o no invertir en acciones de una compañía. Regla número 1. Invierte en compañías que sus ganancias están creciendo. Si la compañía en la que estás pensando invertir lleva años haciendo crecer sus ganancias, es porque algo están haciendo bien. Por lo tanto, existe cierto nivel de certeza en que la tendencia a seguir teniendo buenos resultados va a continuar. Regla número 2. Invierte en compañías que tengan un valor mayor al de su precio en la bolsa. Si el objetivo es hacer ganancias, pues tenemos que comprar barato para vender más caro. De nada vale comprar algo que tenga un precio mayor a lo que realmente vale. Pero cuidado, no porque algo sea barato significa que vale la pena comprarlo. Recuerda siempre que una cosa es el valor y otra el precio. Regla número 3. No compres compañías que tengan mucha deuda. Invertir tu dinero en una compañía que está muy endeudada te expone al riesgo de que si la compañía se va a la quiebra, no podrás recuperar nada de tu inversión. Siempre trata de invertir en compañías que tengan niveles de deuda normales dentro de su industria. Regla número 4. Siempre que sea posible, invierte en compañías que paguen dividendos. Si haces esto, puedes ir poco a poco compensando esa inversión inicial. Y si algo pasa, no todo va a ser una pérdida total. Además, los dividendos son un buen indicador de cómo está comportándose la compañía en su rendimiento general. Regla número 5. Dale con fuerza ese botón de like y no olvides suscribirte para ayudarme a seguir haciendo estos videos. Estas son algunas de las reglas generales que todos los inversionistas siguen para reducir el riesgo de sus compras. Pero claro, hay muchos más detalles técnicos que podamos usar para profundizar aún más en los indicadores de una compañía. Y aunque no voy a entrar en esos detalles ahora, porque son algo más complicados, sobre todo para aquellos que son principiantes, próximamente voy a hacer un video donde te explico mucho más de estos detalles y cómo los puedes usar para evaluar tus inversiones. Así que no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que no te lo pierdas. Para resumir, tu estrategia de inversión está en dependencia de tu tolerancia al riesgo. Puedes escoger ser un inversionista a largo plazo o un especulador, o quizás una mezcla de ambos. En dependencia del tipo de estrategia que escojas, vas a invertir en compañías que cambian de valor rápidamente o en compañías más estables, pero de lento crecimiento. Sea como sea, deberías invertir en compañías que hayan demostrado un crecimiento de sus ganancias durante cierto periodo de tiempo y que se estén vendiendo en la bolsa a un precio de descuento, que no tengan mucha deuda y que, de ser posible, paguen dividendos a sus inversionistas. Ahora que ya tienes claro cuáles son los tipos de inversionistas y qué estrategias de inversión puedes utilizar para obtener ganancias invirtiendo en la bolsa de valores, ya estamos listos para empezar a invertir. ¿Pero cómo? Pues muy sencillo. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video donde te voy a mostrar paso a paso cómo hacer tu primera inversión en la bolsa de valores. Recuerda que si tienes alguna duda o pregunta me puedes escribir en los comentarios del video o en mi página de Facebook que puedes encontrar en la descripción.